Lucía, que me hayas invitado a tu espacio, que bueno, nada, es un montón y gracias. Y ya desde el 2017 en Arte va. Sí, la verdad es que, bueno, hace 4 años que vivo acá en Buenos Aires, soy de Mendoza, y me vine, empecé a venir a hacer, a acompañar a amigues, a hacer algunas performances, participé de alguna que otra muestrita colectiva, y ya en el 2017, que fue Arte Va, hice una performance en donde danzaba sobre papas Lay's, Ay, vestida con un traje caporal y con la propuesta de mi alter ego, La Chola. Esa fue como como aparecer ¿cómo, y estar como más expuesta, digamos. cómo fue que apareciste en Arte va con esta propuesta? Bueno, en realidad nos presentamos con un grupo de amigues de Mendoza que en su momento tenían una galería que se llamaba Imagen Galería y, y la idea un poco, yo venía trabajando sobre repensar como la idea de conquistar. Entonces, y de apropiarme, entonces para mí era un lugar bastante interesante, el del mercado, poder llevar una propuesta en donde danzaba sobre lo que era como el capitalismo, danzar sobre las Unas papas papas Lay's, fritas, claro. sí. Y lo que hacía era también, yo estaba vestida con un traje caporal de chola, pero hacía la danza del varón caporal. Entonces, como también dar vuelta un poco eso, o sea, como también interpelar el tema como lo binario y hablar un poco respecto a mi identidad y presentar lo que era mi alter ego, que yo vengo yo empecé a trabajar con la imagen de la chola desde el 2012-2013 como una forma de ir encontrando un poco mi identidad, no solo como desde lo sexual, sino como también como respecto a mi familia, como homenajear y también interpelar lo que para mí en ese momento me generaba mucho ruido, que era los estereotipos, el concepto de belleza y no verme representada en obras de arte, no sé, en la historia. Para quienes no conocen tanto tu historia, recordemos Sí, que después de estudiar artes visuales, la Universidad de Cuyo, Mendoza, fuiste para España, Madrid, donde viven unas tías tuyas, y ahí fuiste al Prado, Reina Sofía, te encontraste con la tortilla de papas, ¿no? Que la tortilla española llamada de esa manera. Entonces, ahí fue cuando te empezaste a cuestionar estos modelos establecidos. Y también desde otro lado, bueno, el tema de la papa, ¿no? Que tiene origen, ¿no? En toda la zona andina y que después se terminó transformando en un plato tradicional español. bueno, a mí lo que me sucedió es que me pareció muy curioso encontrar que el plato, digamos, como español era una tortilla de papa y todo lo que implicaba la historia de este tubérculo era de una zona andina. Entonces me acordé un poco de una película que había visto que se llama La teta asustada, que también utilizan la papa como que es muy importante en esa película. Y después también como hay algo que tiene que ver como con el territorio y lo que es la zona andina y la tierra y que sea la raíz, ¿no? Como que la papa sea Un tubérculo. salga de abajo, claro. Entonces, hay algo de eso que me generaba como una pregunta y, y después también algo como muy loco que después encontré, que por ejemplo las papas Lay's vienen con distintos cortes, entonces tenés corte español o corte americano. Eso también es como bastante tipo, paradójico porque son como los Claro. conquistadores. Entonces,
tiene un poco que ver con eso, y de ahí, pensando como en la obra bella, por así decirlo, de la historia del arte, la Venus de Botticelli, una cita, eh, pensaba como, si la Venus nace de la espuma del mar, ¿por qué no puede nacer de un guiso de papas? Entonces ahí nace como esta idea de pensarme como una Venus, como una belleza que sale de un guiso fuerte, que lo puedes comer, no sé, en la feria, y que sin embargo es bello y habla también mucho como de lo latinoamericano, lo que supone ser latinoamericano. Y además también estaba poniendo mi cuerpo con todo lo que implica y lo que implicaba en ese momento poner mi cuerpo. ¿Y cómo fue que te animaste a trabajar con el personaje de la Chola? Mira, en principio lo que me sucedió es que, o sea, yo estaba en la universidad y llegó un momento en el que dibujar, pintar y otras disciplinas ya no me llenaban, y entré como en un momento así como bastante complejo en mi vida, como de angustia y de ataques de pánico y situaciones que implicaban como estar muy consciente del cuerpo, como prestarle atención a qué me estaba pasando. Y ahí empecé como a hacer rituales, ¿viste? Como cuando uno dice, bueno, necesito estar bien y se arma un ritual, se crea un ritual. Yo empecé haciendo eso, después me di cuenta, bueno, fui un poco más consciente que lo que estaba haciendo era un poco performeando. Y después también sucedió que en paralelo yo había salido como del closet, entonces me venía cuestionando muchas cosas respecto a quién era o qué quería, y en ese momento no, bueno, y sobre todo en Mendoza no era tan fácil como salir y, digamos, ser como un poco más libre o ponerle una palabra a lo que me estaba pasando. Lo pude materializar, digamos, de alguna forma como en el arte, por así decirlo. Y tiene que ver también con reivindicar a tu mamá, tu abuela, ¿no? El matriarcado, de alguna manera. Sí, hay como, o sea, yo creo que la chola es un abanico de ideas, de preguntas y de emociones y cosas. Pero sí, también tenía que ver como con homenajear a mi familia. Tengo 6 tías y mi abuela, y siempre viví rodeada de mujeres súper fuertes y sí, sobre como un matriarcado bastante fuerte y presente en mi vida. Y tenía un poco que ver con eso. De hecho, la primera vez que me hice las trenzas, le pedí a mi hermana que me hiciera una y a mi vieja del otro lado, o sea, como que ellas me tejieran la peluca, porque sentía como que todo tenía que tener como esa carga energética o de ritual para poder empezar como por este camino. Y así con el tiempo fui trabajando con la chola en distintas como instituciones o cosas que me iban invitando, pero siempre es un lugar desde la resistencia, como tratando como de hackear la institución, como algo así. Siempre mi idea iba por ese lugar, hacerme propio del lugar que me daban. Y en ese sentido también tuviste una experiencia, ¿no? En este museo de Cuyo en Le Parc, donde hiciste una performance, ¿no? Y rompiste con lo establecido. Contanos, por favor, sobre esa experiencia. Me invitaron en ese momento, esa fue como de las primeras performances que hice, o arte de acción que hice. Me invitaron a este espacio que lleva el nombre de Le Parc, y mi padrastro, él es camionero, me consiguió un camión, una camionada de tierra. Y lo que hice fue como durante una semana subir con una carretilla tierra hasta cubrir toda la sala, lo cual generaba como si el espacio de afuera se hubiera vuelto como el de adentro, como una cosa bastante loca. Fue igual bastante fuerte porque transformé el lugar y me apropié del lugar, que era lo que me interesaba. Yo a ese edificio tan colosal lo veía como una catedral, y era como, yo necesito ahora conquistarme esto, como hacerle, te retruco esto, y entonces como hacerlo desde ese lugar, desde mi lugar, como desde el arte. Bueno, esa fue la experiencia con esa obra, con El martirio de Chola, se titulaba. No, y estoy tomando cerveza porque no llegué a abrir un vino así en el apuro y quería tomar algo para acompañarte, porque bueno, el tema de la Bien. borrachera, ¿no? La noche, también tiene que ver con tu obra, con tu exploración. Contanos, por favor, sobre esa Sí. faceta. Vos sabés que iba a mentir, y me Ah, traje un poco de agua porque dije, quiero estar,
bastante lúcida para hablar sobre lo que es mi trabajo, pero al lado tengo armadito un fernecito. Ah, pero muy bien. Soy más del vino porque soy mendocina y el vino en Mendoza es como el agua. Pero no, bueno, el tema de la borrachera, lo dije creo que en algún momento, bueno, justo en esta muestra Tenedor de Hereje presenté algunos dibujos en donde hay un poco sobre la historia de los, como de mi búsqueda sobre los mitogramas, pero también lo que para mí era pensar qué hubiera sucedido si no hubiera existido como ese momento de la conquista, qué tipo de dibujos o qué tipo de obras hubieran realizado hoy las comunidades de ese momento. Entonces lo que hice fue como pensar mis propios mitogramas. Los mitogramas son los símbolos, dibujos, abstracciones que aparecen en textiles, Sí. en vasijas y todo lo que tiene que ver como con lo preincaico o prehispánico. Y un poco me metí como en eso y fui mucho al Museo Etnográfico a estudiar los dibujos y quería salirme como de ese lugar en el que creo que muchas personas hoy lo ven como desde lo decorativo, como de algo más industrial. Me quería ir como más, como a todo lo que puede connotar un dibujo que puede tener un montón de historia detrás de eso. Y entonces de repente me encontré como si estuvieras en un bar o en un café dibujando, garabateando, pensando mil cosas y lo que tenía a mano era colores y papeles y volví como al dibujo, hacía mucho que no dibujaba y me conecté con eso de nuevo y me compré acuarelas que nunca había usado las acuarelas y las empecé a usar durante cuarentena y me encanta. Creo que lo que es la acuarela y la masa, que hablábamos un poco que hago también esculturas de pan, son como dos como materiales que me han dado posibilidad de ser como un poco más libre, como uno le puede dar una forma, pero después toman otra forma como... Me interesaba también mencionar cuando te inspiraste en las crónicas de Felipe Guamán Poma de Ayala, vos tomaste estas historias para desarrollar los mitogramas, ¿no? Yo con los mitogramas al principio fue como estudiar la forma y saber un poco qué significaban. Al mismo tiempo, en paralelo, pensando como en mis performances y por qué ya no tenía muchas ganas de usar el cuerpo, me di cuenta que había una pregunta, un tópico en todas las acciones que había realizado y era la pregunta cómo se representa el dolor. Mm, Entonces, recordé los dibujos de Pomayala, como bien dijiste, que hablan mucho sobre el maltrato que pasaron todo lo que fue la comunidad durante el virreinato de Perú. Y y me parecía como también, muy loco y además sobre todo como me llamaba mucho la atención como los instrumentos y los dispositivos que se utilizaban durante la Inquisición. Hay algo que siempre me motiva para realizar una obra y tiene que ver como con tener una referencia histórica y otra que sea mucho más cercana a mi vida, como a lo cotidiano, como me interesa como hablar de lo que me atraviesa al día, pero también como tener ese sostén de la historia me parece que está buena y repensarla sobre todo. bueno, vos sos una persona, por lo que nos contabas antes, que ha sufrido mucho la discriminación, ¿no? La no aceptación, y bueno, y de repente ese dolor lo transformaste en fortaleza, ¿no? En tu trabajo y en tu camino. Sí, hay algo que es como sobre los cuerpos racializados en la Argentina, que es un concepto o algo que está muy en debate últimamente, pero que en su momento uno no lo pensaba de esa forma, al menos a mí me pasaba en la secundaria, como recibir un insulto tipo boliviano, puto, negro, de mierda, o etcétera. Y hoy en día esas palabras son las que las llevo como bandera y que me han dado fuerza y que creo que he logrado de alguna forma, no solamente yo, sino también un montón de colegas y compañeros como Identidad Marrón y otras disidencias, de poder como poner este debate o esto
no sé, como en el primer plano, como repensar como qué es la Argentina, de dónde venimos y etcétera. Y justo tener Tenedor del Eje tenía mucho que ver con esto, como repensar como de dónde venimos y quiénes somos, bueno. Hay otra parte de la historia, claro. Sí, tal cual. Sí, de hecho, mismo, o sea, en la historia del arte, si pensás en las obras y cómo estamos representadas las personas marrones, es siempre desde un lugar como de víctima. Entonces, creo que a mí me encantaría que en algún momento, no sé, futuro, mi obra forme parte como de la cultura, pero no como una cosa de víctima, sino como de empoderamiento y poder como Completamente, homenajear también todas estas luchas, ¿sí? Y darle lugar también. completamente. Acá nos dicen, Faber Brizuela, hay algo punk en tu trabajo, Chola, una energía indomable que recuerda a Ricky Espinosa, que, bueno, casualmente hoy charlamos un ratito sobre Claro. Ricky de Flema, ¿no? El cantante, Sí, guitarrista. me siento reidentificada con Ricky. O sea, me pasaba algo como en la adolescencia, que era que me encantaba como poder ver de repente en la televisión a una persona que no sabía muy bien qué era, pero que escupía todo lo que pensaba, sus letras eran increíbles, como que no tenía filtro y además que salía así como pintada, ¿viste? Uno no sabía, a menos a mí me pasaba eso, decía como yo quiero ser esa persona, como, y no sé, en ese momento ni siquiera se pensaba como creo, o se hablaba tanto sobre lo no binario, y yo ahí a él ya lo veía como una cosa distinta y me encantaba, y no sé, un referente en ese sentido, y en sus letras, y también después por todo lo que implica como la cultura del reviente, del punk, lo under, como yo me siento muy parte de eso también. Y también me pareció todo un acierto, ¿no? De esta muestra, y creo que también habrá sido para vos interesante explorar en este sentido, que se puede ver en la muestra fotos donde vos estás como la chola y donde representás, ¿no? Esta imagen. Pero después esta representación se convierte en presentación. Sí, hay algo que me pasaba al principio con la performance y con utilizar mi cuerpo, que era tener que insistir con la imagen de la chola para poder decir todas estas cosas que te estoy diciendo hoy. Y llegó un momento en el que sentí que tenía como que abandonar ese artificio. Entonces, en la muestra, está, por ejemplo, había en ese momento, pues ya no está más la muestra, un busto hecho de pan con unas trenzas, que era una peluca, fue la peluca que utilicé durante todas mis acciones. Y lo que me di cuenta era eso, como que quería dejar de representar algo y ser más bien quien soy yo en lo cotidiano, como que no necesito trenzas, ni ponerme un aguayo, ni ponerme una verdulería para hablar como del racismo o de otros temas, y que yo como soy, como estoy ahora, también puedo hacerlo. Y eso es un descubrimiento que me ha hecho muy bien. Bueno, quería llegar también a este punto que dio que hablar, ¿no? Muchas personas comentaron sobre las máscaras de pan. Las máscaras de pan. ¿Cómo surgió este Bueno, trabajo? mira, como venía comentándote sobre como esto de abandonar el artificio de la peluca y de la representación, pensaba como, bueno, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo transicionar esto de empezar a hablar más de mí, de lo que me pasa? Entonces, empecé como, me recordé mucho la historia del golem, que es una leyenda, viene de una leyenda judía. Y lo que pensaba era como, bueno, necesito como crear un personaje, o necesito ser o pensar en alguien que no tenga una forma, que no tenga un género, que sea solamente una forma. Entonces ahí empecé a trabajar con la masa y recordé las figuritas de pan que se utilizan para el Día de los Muertos en todo lo que es zona andina, que son las tantahuaguas o guaguas, Santa Guagua, sí. que son figuras bastante simples que se disponen sobre una mesa, casi altar, y son para esperar al difunto. Que a veces Entonces tienen recordé ese azúcar, ritual, dulce. Mm. sí, tal cual.
Así que bueno, tenía un poco que ver con esto, con el golem, con una forma, con algo que no tuviera género, y después también como con esto de seguir ligada un poco como a los rituales andinos. Pero a la misma vez, las máscaras surgen respondiendo a esto de cuántas identidades puede habitar detrás de una máscara, tipo, hay muchas identidades detrás de una máscara. Entonces, había algo de ahí que me interesaba un montón, y también el pan, me di cuenta que tenía que ver también con esto del cuerpo ausente, como en lo religioso. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, sí. Entonces creo que hubo ahí algo que como que se alineó, y puedo entender como por qué estaba yendo hacia ese lugar. ¿Tenés una imagen Sí. para mostrarnos? Esto iba a ser una vasija de pan. Tiene Con una el pan, estructura primero abajo, ¿no? yo lo que hago primero es hacer una estructura de alambre. Como que le doy la forma, y después uso esta malla, que son estas mallas tipo gallinero, y después le adhiero la masa. Lo que empecé a utilizar como esto, porque me daba cuenta que usar una masa era mucha cantidad, y además se deformaba mucho, entonces necesitaba una estructura. Y después también lo que sucede es que como con el tiempo, como es una materia prima, y esto se puede pudrir o romperse, lo que hace la masa es adherirse a esta malla. Entonces puede llegar a durar un poco más de más. ¿Está barnizada? No, lo que estuve haciendo fue como, a mí me interesaba que se notara que era pan, que se sintiera el olor, y también tuviera como esta cosa como que el tacto, bueno, si está en una galería es imposible tocarlo, pero digo como que sea pan, me interesaba, algo de la textura, del olor. Eh, pero después, bueno, ahora lo que estoy experimentando es cubrirlas con resina. Pero igual me gusta también tener como estas, que son así, que se rompen. Hay algo Sí. como de lo esqueleto que me interesa, no sé, como... Me Poder gusta ver un la montón. estructura, ¿no? Que contiene todo eso. Sí, sí. Y después tengo acá, no sé si querés ver algún dibujito, Ah, una acuarela. Esta es nueva, no la he mostrado nunca. tenemos la primicia. Sí, estas son... Que hay algo ahí de los mitogramas que aparecían también en Tenedor de Qué Hereje, pero un hermoso, poco... Gracias. muy buena, bueno. Sí, la verdad que me encanta. Y quería hablar sobre la obra que le dio origen a la muestra, ¿no? Ese busto que podemos ver, llamado Tenedor de Hereje, que parece una momia. Contanos sobre esa historia. Creo que un poco tiene que ver con que esa imagen del busto es un poco como congelar o detener el alter ego que implicaba lo que era la chola, digamos. Lo que en su momento para mí era tener que pensar en ese personaje, y después también como lo oprimida o oprimides que nos hemos sentido un montón de personas, que hemos tenido de alguna forma ser otre, para que nos acepten. Por eso tiene ese tenedor de hereje. El tenedor de hereje originalmente tiene dos como tenedores que se unen, y el que yo hice tiene en la parte de arriba el símbolo Del hombre y de como la mujer, ¿no? del género, sí, del Femenino género y binario. masculino. Tal cual. Entonces había algo de eso, de la norma, de lo binario, de esa estructura del patriarcado que en algún momento me generó mucha, sentirme bastante fuera, y creo que lo quise representar de esa forma, como si hubiera dejado un cascarón, como si la chola en algún punto se hubiera vuelto como eso, como una momia o como algo
que ya no va a ser eso que en su momento era o porque yo la creé, digamos, porque quise ser. Y de hecho le pusiste una peluca que es la que vos utilizabas para hacer las performances. Sí, sí, de hecho como hay algo que me pasa que es que ya no me cuestiono, como que no necesito tener una peluca para sentirme una chica o un chico, no sé, ¿entendés? Como que hay algo que de eso que cambió. Cuando veo las obras que hice, me doy cuenta de estas cosas, pero en el momento no. O sea, es como que produzco, me gusta producir y voy por algo, pero no estoy pensando en todas estas cosas, como que a veces no soy tan consciente. Y seguramente te pasa que estás extrañando, ¿no? Las fiestas, de juntarte en garage, tomar cerveza y bailar, ¿no? Ah, Sí, hay algo que tiene. Soy de una familia, de un barrio, y no sé, tipo en las fiestas nos juntamos, corrimos todas las mesas y nos ponemos a bailar, tipo cumbia, cuarteto, con mis tías, mis primas. Y hay algo de eso que sí, que extraño un montón, que tiene que ver mucho también que ver como con mi familia, como sí, muy como de lo popular, digamos, que estando acá en Buenos Aires a veces como que no lo tengo, pero siempre trato de volver a mi casa, a la casa de mi vieja y conectarme con esa parte mía que me encanta. por favor, invítame cuando se pueda a Me bailar cumbia, a encantaría, tomar una cerveza. Yo me me prendo, ¿eh? Vamos. encantaría. Te esperamos, te llevo y después nos vamos al río, nos vamos al río Feliz. a tomar un vino, a pasarla bien, increíble. Y sí, a celebrar la vida. Y Sí. acá nos hacen unas preguntitas, voy a leer preguntas a ver si alguien más nos quiere consultar algo. Chola, ¿cuándo sale performance o algo con Marta Minujín? Me encanta Marta Minujín. Vos sabés que Marta Minujín la conocí en Artebá, que ella estaba vestida con un mameluco de aguayo también, y recorrió la feria y me dijo, vos tenés que ganarte el premio, me decía, tenés que ganártelo. Yo también trabajé con papas, no sé qué, bueno, la amé. Y hablamos un montón y después un día vino a ver la muestra en Tenedor de Hereje y me habló mucho de las pinturas que pensaba que tenían una relación a las obras de Basquiat. Y sí, creo que me gustaría hacer algo con Marta. Más como desde el lugar como de cuando ella trabaja con materia prima y hace estas instalaciones o el pago de la deuda, qué sé yo, como O algo la de Torre eso. Babel con libros, Sí, algo de eso creo que me gustaría, sí, o el Panteón también con libros. sí, tal cual. Sí, hay algo de eso que me gusta. De hecho, ese formato, también hay una en la que utilizó creo que aceitunas, como en una caja enorme con aceitunas, no me acuerdo si había sido en una bienal. Em, sí, hay algo como de ese medio que me gustaría, sí. Y acá nuestros amigos dicen, hermosa entrevista, hermoso conocer y escuchar a la Chola. María te dice, te extraño, te extraño, te Ay, extraño. Muy buena entrevista. Felicitaciones por la charla, nos dice Gaby de Code Gallery. Bueno, acá de corazoncitos, aplausitos, estrellas. Así que bueno, están todos muy contentos. bueno. Bueno, te quiero agradecer por haber estado acá. Por favor, bueno, gracias a vos, sí, y te agradezco por toda tu energía y después también hablar con vos también me he sentido bastante cómoda y bueno, nada, estamos conectadas. Qué hermosa charla, muchas gracias. No, Nos vemos gracias pronto. a vos.